Dulce oración de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al hondo exceso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando estés con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Bueno, hermanos, ahora estamos ya en la octava serie de este tema acerca de la oración. Yo no sé de ustedes, pero sinceramente mientras más estudio yo de este tema, más apasionada es mi oración a Dios. Y en realidad, muchas veces nosotros hemos hecho de la oración algo rutinario. Y como hemos estado presentando, hay diferentes clases de oraciones. Hay oraciones, como ya hemos visto, de diferentes propósitos. Y hoy vamos a ver una oración que en realidad es una oración que no se usa mucho en la palabra de Dios o en la iglesia del Señor. No se usa mucho. Y vamos a ver esta oración. Y esta oración realmente nos debe llamar a nosotros la atención. Nos debe llamar a nosotros la atención. Y otra vez, no es una oración que es muy dicha, por lo menos en público. En privado, yo me imagino que sí se harán. Sí se harán. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque en realidad hay mucho dolor. Hay muchas frustraciones. Hay mucho odio. Y en realidad, muchas veces nosotros vamos a hacer esta oración. Posiblemente no como Cristo deseara que nosotros la hiciéramos. Pero hay veces sinceramente, que nosotros sentimos
de hacer la oración de imprecación. La oración de imprecación. Y preguntarán ustedes, bueno, ¿qué es la oración de imprecación? Imprecación. Y hay veces, por decir así, a veces nosotros hacemos las cosas y a veces no reconocemos. No reconocemos por qué hacemos las cosas. Pero déjenme preguntarles, ¿qué hace usted cuando usted experimenta una maldad muy grande hecha contra usted? Hecha contra su familia, hecha contra la iglesia. ¿Qué hace usted cuando usted ve las injusticias que se ven alrededor del mundo? Otra vez, yo estoy a veces muy decepcionado con mi nación, porque realmente lo que está pasando por allá, por Gaza, entre Israel y los palestinos, cuando vemos la destrucción total de esta ciudad que se estimaba que era de 2 millones de personas, y vemos a estos niños sufriendo de hambre, vemos a estos adultos tratando de sacar los cuerpos muertos de los que están bajo los escombros. Son injusticias. Son injusticias. Pero ¿qué de las traiciones? ¿Cómo reacciona usted cuando usted es traicionado? Cuando usted es traicionado por la salud, usted es traicionado por su cónyuge, usted es traicionado por un buen amigo, usted es traicionado por alguien que amaba mucho a usted en la iglesia. ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué tipo de oración va a hacer usted cuando estamos en estas diferentes experiencias? Cuando estamos en estas diferentes situaciones. Y otra vez, hermanos y hermanas, aquí es donde nosotros vamos a entender por qué hay la oración de imprecación. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento era algo muy común. Era una oración, era una súplica muy común en el Antiguo Testamento. Cristo hace referencia a estas oraciones de imprecación. Cristo hace referencias. Pero más que todo, vemos esta misma oración en el libro de Apocalipsis. Lo vemos sinceramente. Así que la oración de imprecación, nosotros la vemos. Pero ¿cómo podemos nosotros usar esta oración hoy en día? Bajo nuestras situaciones, bajo nuestras condiciones, bajo nuestras preocupaciones, bajo nuestras experiencias. ¿Cómo vamos nosotros a usar esta oración ahora? Y yo, otra vez, yo espero que no me malinterpreten en lo que yo quiero decir, pero yo creo que podemos nosotros usar esta oración con el propósito correcto, con el propósito debido. Y otra vez, vamos a ver más detalles. No lleguen a las conclusiones todavía en esta introducción. No, realmente no lleguen todavía a esta conclusión. Podemos nosotros entender primeramente lo que es y lo que se enseña, lo que se conoce como esta oración de imprecación. Y otra vez la palabra de donde viene nuestra palabra latina, o nuestra palabra español, viene de la palabra latina imprecari, que significaba, y otra vez, esta es la verdadera definición, y esto es lo que podemos ver en la Biblia, y vamos a verlo en unos instantes. Era invocar, era suplicar, era gritarle a Dios sobre alguien que nos había hecho un mal, para que Dios le diera mal también a ellos. Yo no sé de ustedes, pero muchas veces yo siento gritarle a Dios
implorarle a Dios por las injusticias que yo he visto y que yo mismo he padecido. Pero yo estoy seguro que yo no soy el único. Yo estoy seguro que yo no soy el único. Yo sé que por su mente ahora mismo de ustedes que me están escuchando, ustedes también han tenido esa misma gana de decirle a Dios, Dios, manda fuego sobre esta tierra. ¿Se acuerdan lo que dijeron estos dos apóstoles a Cristo? Manda fuego, porque es una ciudad mala. Pero otra vez, hermanos y hermanas, la oración de imprecación quiere decir que es la oración que nosotros deseamos el castigo instantáneo, inmediato, ahora, de aquellos que nos han hecho mal, de aquellos que nos han traicionado, de aquellos que están matando a inocentes, de aquellos que posiblemente por negligencia mataron a uno de nuestros seres queridos. O posiblemente por aquel hermano o por aquella hermana que hizo una acusación falsa, una acusación llena de murmuración. Y queremos nosotros, Señor, Señor, castígalo ya. La Biblia realmente le llama a estas oraciones las oraciones de imprecatorio. Y en realidad hay muchos salmos, no solamente escrito por David, pero por otros autores de los salmos, donde nosotros podemos ver que estas oraciones que ellos estaban pidiendo a Dios, que querían que Dios ejecutara un juicio o un castigo sobre los impíos, sobre aquel que tenía un odio personal, sobre aquel que tenía un deseo bien lleno de odio, de ira, porque estaban haciendo injusticia. Nosotros aprendemos a través del estudio de la Biblia que cuando se enseñaba esta oración de imprecación era para mostrar realmente la integridad que nosotros teníamos reconociendo el mal. Y era también para recordarle a Dios, si pudiéramos usar esa palabra, recordarle a Dios que hay injusticia y que queremos que Dios vea la injusticia y que Dios haga algo por esa injusticia que nosotros estamos viendo. La oración de imprecación es la oración que invoca el juicio instantáneo, inmediato de Dios contra las calamidades, contra las injusticias, contra los enemigos, tanto enemigos de Dios como enemigos en este caso, de Israel. Y otra vez, hermanos, nosotros preguntamos y nosotros decimos, ¿qué es la oración de imprecación en la Biblia? Y otra vez, yo quiero que ustedes noten varios de los versículos que nosotros queremos resaltar. Y estos versículos realmente nosotros queremos que ustedes los vean y ustedes, si es posible, los anoten. Porque realmente esto nos va a ayudar a nosotros a entender el fundamento bíblico de la oración de imprecación. Comenzando en el Antiguo Testamento, hay muchos salmos. En realidad, déjenme decirles, hay muchos salmos que se llaman los salmos imprecatorios. La lista está aquí. Salmo 5, Salmo 10, Salmo 17, Salmo 35, Salmo 58, Salmo 69, Salmos 70, Salmo 83, Salmo 109, Salmo 129, Salmo 137, Salmo 140. Resaltando
algunas de las frases de estos salmos. Dice el Salmo capítulo 5 en el verso 10. Hazlos caer por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, pues se levantaron contra ti. Déjeme decirle, esta oración del Salmo 5 es una oración realmente que podríamos decir nosotros está llena de odio, está llena de resentimiento, está llena de celo, en este caso celo por las cosas de Dios. Y el salmista está orando de que Dios los haga caer, de que Dios los juzgue de acuerdo a sus propios consejos. Salmo 58 también. Rompe, oh Dios, los dientes de los leones, derriba las fauces de los leones jóvenes. Esta oración que se está haciendo allí era para que hubiera destrucción no solamente del hombre, pero también del animal. Otra vez, porque ellos estaban haciendo injusticia. Salmo 69, verso 24 y verso 25. Derrama tu indignación sobre ellos, hablándole a Jehová, que venga sobre ellos tu furor ardiente, que su morada sea desierta y que en sus tiendas no haya quien more. Yo quiero que ustedes lean conmigo, por favor, el Salmo 94. Porque el Salmo 94 es una oración clamando la venganza. Y déjenme decirles, estas palabras de este Salmo, yo no sé de ustedes, pero yo veo que las palabras de ese Salmo a veces llegan a nuestro corazón. Llegan a nuestro corazón. Y nosotros a veces pensamos que no debemos orar de esta manera. Pensamos nosotros que no debemos orar de esta manera. Pero noten las palabras de este salmo. Y este es uno de los salmos que yo tengo marcado en mi Biblia y lo he enseñado individualmente. He enseñado este salmo. El título del Salmo, de acuerdo a Valera 60, es Oración clamando por la venganza. Y otra vez, es parte de la Biblia y está allí. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. A tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan. A los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderé el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oye, al que formó el ojo no ve. Y el castigo a las naciones no reprenderá. No sabrán el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Y en tu ley lo instruyes. Porque para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará contra el maligno? ¿Quién estará
por mi causa a los que hacen injusticia. Si no me ayuda Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalará, tu misericordia, oh Jehová, me sustentará. Y en la multitud de los pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará conmigo en el trono de las iniquidades el que hace agravio bajo la forma de ley. Se juntará contra la vida del justo y condenará la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre todo su injusticia, su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Otra vez, mis hermanos, hermanas. Ay, cómo a veces nosotros queremos dar esa oración, así como lo hizo el salmista, por todas las injusticias que se hacen en el mundo, por todos los agravios que se ven en el mundo, por aquellos que matan a las viudas y a los huérfanos los asesinan, aquellos que hacen mal, que son fraudulentos, que son personas que no aman a Dios y blasfeman el nombre de Dios. Y preguntamos nosotros, como preguntaba el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá el castigo de los infames? Y decimos nosotros que no debemos hacer oraciones de imprecación. Hermanos y hermanas, sinceramente, cuando nosotros vemos tanta injusticia que hay en el mundo, cuando vemos tantas desgracias que hay en el mundo, cuando vemos que no hay protección para el inocente, no hay ayuda para el pobre, y nosotros vemos que muchas veces es la maldad de los impíos, de los soberbios, de los que no sirven ni agradan a Dios, de estas personas que realmente ni conocen ni les importa a Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan precisamente de eso, de la venganza, que hablan básicamente de la oración de imprecación. Habla indirectamente de la oración de imprecación. Allá la vemos nosotros en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 19. O no os venguéis vosotros mismos, mis amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré al Señor. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar, ¿cuál fue el contexto por el cual Pablo usó esta frase? Pero otra vez, si ustedes notan los versículos anteriores, allá en Romanos capítulo 12, en el verso 9 habla de que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros. Dice que busquemos la diligencia, verso 11, que no seamos perezosos, que seamos fervientes en el espíritu. Verso 16, dice que seamos unánimes,
Dice en el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y ahora dice en el verso 19, no os vengáis, no os vengáis. Yo no sé de ustedes, hasta dónde ustedes han analizado la situación de la iglesia para el año en el cual se escribe esta carta de Romanos. Pero ustedes saben, y otra vez esto es historia contemporánea con la Biblia, para cuando se escribe la carta de Romanos, el emperador de Roma era Nerón. Y otra vez, la sola palabra Nerón nos causa miedo, nos causa terror. Otra vez, examinando la historia contemporánea de la Biblia, Nerón fue una persona que odió al cristianismo. Nerón fue esta persona que usaba a los cristianos como antorchas de las calles allá en Roma. Nerón fue el que levantó murmuraciones en cuanto a la cena del Señor, diciendo que los cristianos comían carne y bebían sangre. Nerón fue el que dijo que este reino de Dios, esta iglesia del Señor, viene para destruir el reino de Roma. Otra vez, hermanos, ¿creen ustedes que la iglesia no estaría haciendo oraciones de imprecación? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. En Apocalipsis, otra vez hablando del fondo histórico de Apocalipsis, habla allá en el capítulo 9, en el capítulo 6, verso 9, en adelante, una ilustración, una visión, un simbolismo de lo que estaba pasando en la iglesia para fines del año 100. Porque después de Nerón se levantó otro emperador que fue peor que Nerón. Y ahora dice Juan, hablándole a la iglesia, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que allá habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Hay veces a mí me da vergüenza. A mí me da lástima cuando yo veo que hermanos dejan las riendas de Dios por mucho menos, por cosas más simples que lo que sufrió la iglesia en el siglo I y a principios del siglo II. Dice Juan que él había visto las almas. Ya estaban estas almas con Dios. Las almas de los que habían muerto por causa de Cristo, por causa de Dios, por causa del Evangelio. Y dice en el verso 10, clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no has de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y decimos nosotros que no hay oraciones de imprecación. La iglesia está llorando. La iglesia está clamando. La iglesia está pidiendo venganza por lo que el imperio romano
estuvo haciendo con nuestros primeros hermanos. Pero hay más. Dice, y se les dio vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completase el número de los consiervos y de los hermanos. Y también habían de ser muertos con ellos. Capítulos más adelante, ahí mismo el capítulo 12 de Apocalipsis, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Hijo Jesucristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Dios escuchó la plegaria del capítulo 6. Y ahora Dios estaba dando la venganza al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Otra vez, hermanos, y decimos nosotros que no hay que hacer oraciones de imprecación, de venganza. Yo no sé. Pero hay algo que sí yo puedo entender con las palabras de Cristo. Cristo nos enseña a nosotros que en lugar de buscar la venganza, que Jesús nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, que nosotros debemos orar por nuestros enemigos, que nosotros debemos decir, como dice Hebreos capítulo 10, verso 30, Romanos capítulo 12, verso 19. Dice, no os venguéis, ni guardéis rencor a los hijos de este pueblo, a los hijos de este mundo, porque dice que debemos amarlos a todos, Y Cristo mismo nos enseñó, la venganza es mía, y Él ha de vengarnos un día, porque el mismo Cristo sufrió mucho peor que nosotros. Él fue el que fue escupido en la cara, recibió castigos de látigos que rompieron su carne, recibió hendiduras en su mano y en sus pies con aquellos clavos rústicos, recibió él esa lanza en el costado por un soldado ignorante. Y Él nos está diciendo que hay que amar y hay que orar por los enemigos. Cristo nos enseña que la ley del Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente ya se debe cambiar. Se debe cambiar por la ley del perdón, por la ley de la misericordia, por la ley de dejarle a Dios que Él sea el que nos dé la victoria. Nosotros podemos ver y entender que realmente nosotros debemos realmente pensar un poquito más en las cosas que Dios nos dice. Nosotros podemos ver que el contexto del Antiguo Testamento aparece la idea de que Dios quiere bendecir,
que Dios quiere bendecir a todos aquellos que le obedecen. Dios quiere bendecirlos. El contexto realmente, el contexto que aparece en el Antiguo Testamento es que Dios quiere bendecir por la obediencia, pero dice también que Él va a maldecir por la desobediencia. Los salmos básicamente nos expresan la idea de que aunque estemos bajo opresión, persecución, desgracias, traiciones, maldades, injusticias, reconocemos que podemos clamar a la justicia de Dios. Y eso es de una manera terapéutica, porque nos desahogamos delante de Dios. Le decimos a Dios lo que nos duele. Y le decimos a Dios, Dios, haz justicia. Dios, paga a estos que han hecho mal, págales de acuerdo a tu voluntad. Nosotros podemos entender que las oraciones de precación son oraciones que nos hacen reconocer que Dios es justo. Y muchas veces nosotros hemos olvidado eso. Muchas veces nosotros olvidamos que Dios sí es justo. Y que Dios es el autor de la justicia. Y que Dios honestamente, Él derramará su ira y su venganza cuando llegue el día final. Nosotros reconocemos que de Dios es la justicia, de Dios es la venganza, y por lo tanto Él es el autor de la venganza justa. Porque posiblemente nosotros oramos, y a veces oramos por los sentimientos, y no necesariamente con nuestra pura cabalidad, sabiendo lo que Dios sabe que nosotros no. Esta petición nos ayuda a nosotros a entender que realmente Dios prevalecerá, aunque nosotros no veamos la justicia final. La justicia final. La oración de imprecación es una oración también que nos ayuda a nosotros a quitarnos de las tensiones que las injusticias del mundo hacen. En realidad, mis hermanos, muchas veces nosotros lloramos y nos sentimos el dolor por aquellos que no pueden defenderse, por aquellos que son inocentes. Y nosotros reconocemos realmente, que Dios oye estas oraciones. Pero también al oír estas oraciones, Él nos da el ejemplo enfático de Cristo, de que nosotros estamos declarando a los enemigos, pero también los estamos amando. Y dejar que Dios haga el juicio. Dejar que Dios haga la venganza. Nosotros también podemos entender por esta oración, que realmente el dolor que nosotros sentimos, la angustia, la opresión, nos da la confianza en Dios, sabiendo que Dios es un Dios justo, sabiendo de que Dios vengará
por lo que se nos hizo a nosotros personalmente. Y que Dios entregará a esos que nos hicieron mal o que hicieron mal. Ellos recibirán su pago en el día final. ¿Cómo podría tener sentido orar de una manera de imprecación? Y realmente nosotros tenemos que entender, tenemos que ver que Dios es el que nos hace ver lo que es malo y lo que es bueno, lo que es justo y lo que es injusto. Dios nos hace ver la protección de Él para su pueblo, sabiendo que en realidad si esta carne se acaba destruyendo, como dice Apocalipsis, vamos a estar con nuestras vestiduras blancas delante de Él, porque nosotros morimos y no negamos la fe. Nosotros morimos haciendo la voluntad de Dios hasta el último respiro en esta tierra, hasta el último respiro en esta tierra. Oremos. Nuestro Dios, Padre, sabemos, Señor, que tenemos dolor en nuestro corazón cuando vemos las injusticias de los impíos, de los que no te respetan, de los que tienen la arrogancia del poder militar o los poderes políticos. Pero también, Señor, vemos las injusticias que se cometen a nuestro alrededor, aún dentro de tu reino. Como hay veces que se destruye el alma de alguien por la necedad o la impiedad de un hermano. Señor, tú conoces cuántas injusticias hay en el mundo, cuánto dolor es causado por gentes ateas, gentes que no te respetan ni respetan tu palabra. Y ponemos, Señor, esto delante de ti, sabiendo que nosotros nada podemos hacer, pero tú sí, porque tú eres el juez justo, porque tú eres el que da la venganza. Y la venganza no es nuestra, es tu deber, es tu autoridad, es solo para ti hacerla. Y tú conoces el corazón del hombre mejor que nosotros. Pero no cesamos, Señor, de hacer estas oraciones de imprevocación para decirte a ti lo que nos duele, para decirte a ti lo que nos lastima. Ayúdanos a crecer y ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a los que nos odian, a los que nos han hecho mal, y dejar la venganza solo a ti. Por Cristo esto oramos. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué tanto podemos nosotros aprender de la oración? ¿Qué tanto podemos aprender de la oración? En la próxima lección es una oración que es muy conocida. Yo creo una de las oraciones, las últimas dos, realmente, las últimas dos oraciones son las más conocidas y las más hechas. Vamos a hablar de la intercesión y la última lección va a ser de la acción de gracia. Y otra vez, muy conocida y muy practicada por la iglesia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude, que Dios nos acompañe en hacer su voluntad y en seguir aprendiendo cómo orar, como el Señor quiere que oremos. Que Dios me los bendiga. Glorificado a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados
aceptad de su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, glorias dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Glorias dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia del gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo os libra, al que de vuestro ajenjo os libra. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo.